involucrados en diversos temas, uno de ellos, por supuesto, el tema electoral, una de las elecciones más importantes para el pueblo venezolano, porque, como todos sabemos, primero es una elección constitucional que define que cada 4 años se escogen a los alcaldes y alcaldesas. Es capricho, como algunos han intentado señalar. Y por supuesto al órgano legislativo, de darle un órgano legislativo como son los consejos municipales. Estamos hablando de 335 municipios que van a escoger alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas, los que están más directamente vinculados a la gente. Y tan importante es que deben ser del lugar. Alfredo Manegro decía, recordando aquellas decisiones en la Cuarta República para cuestionarlo, es decir, cuestionar algunas decisiones, decían los alcaldes, los concejales y alcaldes de Caracas pasan por Caracas cuando van a la. Es decir, no conocen la realidad de ese territorio, la importancia de que las personas sean de aquí. Y ese es uno de los aspectos más importantes, porque pueden no haber nacido allí, pero si criaron allí, conocen esa realidad. Y es muy importante porque tiene que ver con el día a día, el cotidiano de la gente. Puede ser tu vecino. Los concejales pueden estar allí en el lugar atendiendo las dificultades, los alcaldes y alcaldesas, entre otras cosas que se ha venido procurando en una comisión como es reorganizar la participación directa de nuestra gente. Entonces nosotros nos centramos esta semana en la selección, los postulados de Paso para Todos para estas elecciones, atendiendo también, importante decirlo, la participación de la juventud en las consultas públicas. Patria para Todos, el Movimiento de Jóvenes por la Patria ha estado trabajando fuertemente para motivar a que los jóvenes de Patria para Todos en los distintos circuitos comunales participen activamente en estos dos desafíos electorales que uno ya muy conocido, cómo escoger a tus voceros, a tus representantes en los órganos constitucionales, y este es uno de ellos, conocemos los gobiernos municipales y los órganos legislativos municipales. Pero además está este desafío, cómo los jóvenes los incorporan a las consultas públicas, definiendo el mapa de los sueños, como ha dicho el presidente de la República, qué necesitan, qué requieren para continuar siendo parte de esta construcción colectiva de la patria. El futuro de la patria está en manos de los jóvenes, sin lugar a dudas. Y es importante esa oportunidad que está brindando el proceso revolucionario para hacerlos parte, sujetos activos en la toma de decisiones. Creo que uno de los hechos más difíciles de cualquier ser humano es tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor? Para sí mismo, para su familia y para el entorno, lo que eso significa para el futuro de nuestra sociedad. Y bueno, nosotros en el ámbito de lo electoral, alcaldías y municipios, definimos nuestros candidatos como partido en el marco del Gran Polo Patriótico. Tenemos 3 candidatos alcaldes en el municipio de Chaurama, en el estado Guárico, de Antipolión de allí, en el municipio Girardot, del estado Cojedes, y en el Pulgar, Pueblo Negro, del estado Zulia. Venimos ya trabajando, hemos hecho ya una videoconferencia bien amplia para debatir en relación a la misión del PPT para ese gobierno de la gente, retomarlo, porque el PPT podemos decirlo que es uno de los autores de la democracia directa con la gente sobre el presupuesto, la distribución del presupuesto. Ya era la cárcel de Alfredo Manegro, la originaria, y posteriormente las mesas técnicas de agua, es decir, darle participación directa a la gente en la toma de decisiones. Y hemos venido trabajando sobre esto, que la campaña de nuestros compañeros
estén absolutamente sumergidos dentro de esa filosofía de la democracia directa. En todos los órdenes, cómo trabajar, cómo organizar y cómo diseñar el proyecto de gobierno, que por supuesto absolutamente está vinculado a las 7 transformaciones que fue aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, una construcción, una propuesta del presidente Nicolás Maduro que se ha venido discutiendo desde el año pasado. Bueno, nos sentimos muy gratos por los resultados que hemos venido obteniendo con el marco del Gran Polo Patriótico. Estamos también, por supuesto, en las partes que son técnicas, los testigos electorales, y todo lo que significa garantizar unas elecciones absolutamente exitosas, como sucedió ahorita en mayo del presente año y el año pasado, para la elección presidencial. Nos sentimos muy gratos. Esta mañana hicimos una videoconferencia muy amplia con todos los compañeros de las regiones, dando parte de la situación, cómo va la campaña, cómo van los preparativos, porque la campaña oficial aún no ha comenzado, pero como tal, los preparativos. En segundo lugar, quisiéramos también, como siempre ha hecho el partido, preocupados por los temas nacionales, en relación a pesar del esfuerzo que ha hecho el presidente del Ejecutivo Nacional para garantizar que la moneda nacional no continúe siendo atacada como siempre ha sido desde hace varios años atrás. Nosotros estamos promoviendo como partido que el Ejecutivo Nacional con el Banco Central, y por supuesto con la Asamblea en su momento, define un método mucho más contundente, de manera que los comerciantes, es decir, los que prestan servicios o venta de bienes y servicios, deben ajustarse al cambio de la tasa cambiaria de menor denominación, de manera tal que esa no afecte el bolsillo del pueblo venezolano y los esfuerzos que hace el presidente de la República para garantizar el ingreso del pueblo venezolano. Nosotros decimos que ese método que se escoge de la menor denominación y cómo debe aplicarse en tiempo real las 24 horas del día, debe ser discutido con el CENIAT y con la SUNE, que son las instituciones que están vinculadas al tema del comercio, el tema comercial. Lo hemos dicho en muchos años atrás, pero ahora es más contundente, más necesario que nunca tomar una medida contundente en ese sentido. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no se pueden perder, y por ello hay que hacer un seguimiento estrecho, y lo que vemos que prácticamente, a pesar del esfuerzo del Banco Central es garantizar que en el intercambio, en el comercio, en las divisas, no se deje traspasar, porque ya ha habido una campaña importante con aquellos que tratan de vender un dólar paralelo, una moneda paralela, procurando un ataque a la economía del pueblo venezolano. Por ello decimos que debe existir un método mucho más riguroso, mucho más contundente, que involucre tanto al Ejecutivo Nacional como tal, al Banco Central y dos instituciones que son sumamente importantes, que están allí en tiempo real en todo momento, como es la SUNE y el CENIAT. Asimismo, en relación al tema de educación, un tema muy importante, el económico y educacional, nosotros le damos un contundente respaldo al Consejo Nacional de Universidades, que este fin de semana aprobó una resolución, un acuerdo con todas las universidades involucradas, la necesidad, en primer lugar, de neoparalizar, eliminar las pruebas que inclusive se hacen a los egresados del bachillerato, las hacen y además las cobran. Pero además eso no significa de ninguna manera que el sistema nacional de ingreso a la educación superior pierda prestancia y pierda mérito, muy por el contrario, se va a estar muy atento, pero nosotros vimos un comunicado de la Universidad Central de Venezuela cuestionando esta decisión.
La autonomía universitaria de ninguna manera, tal como la define el artículo 109 de la Asamblea de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la autonomía para funcionar de ninguna manera implica restringir el derecho a la educación superior. Y ya sabemos que eso ha venido ocurriendo, hay situaciones que se han dado en algunas universidades públicas y de ninguna manera afecta la autonomía. La autonomía universitaria, por ejercerla, debe hacerse de manera responsable sin afectar los derechos del pueblo venezolano y de los estudiantes venezolanos. Y sabemos que han sucedido situaciones bastante delicadas y nosotros le damos un rotundo respaldo al Ministerio de Educación Superior por esta decisión que se ha tomado en el marco del Consejo Nacional de Universidades. De igual manera, bueno, nosotros quisiéramos abordar un tema. Recientemente, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indignado, y nosotros compartimos su indignación con Víctor Thorpe, que es el alto comisionado de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Nosotros compartimos su indignación cuando solicita que renuncie, pero nosotros compartimos su indignación, pero hay otra vía. ¿Quién designa a este funcionario? Este alto comisionado lo designa el secretario general de Naciones Unidas. Lo designa y lo aprueba al final la Asamblea General. Creo que es un trabajo político que es necesario dar. ¿Por qué? Porque este funcionario, como todos lo hemos escuchado, nosotros el aporte del PPT es decir cuál es la ruta o cuál debe ser otra de las rutas, es el debate, porque el silencio del alto comisionado de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos sobre el tema de Gaza y Palestina, pero además el maltrato, el genocidio que está realizando el gobierno de Donald Trump en relación a la migración venezolana es sumamente grave. Ya no es desidia de ese funcionario, eso es complicidad. Porque si Venezuela, la delegación de Venezuela ante Naciones Unidas Ginebra, no hubiese presentado ninguna propuesta, ningún informe, lo ha hecho nuestro embajador Alexander Rayane, estuvieron allí presentes un grupo de representantes familiares de los deportados venezolanos que están detenidos injustamente en Estados Unidos y en El Salvador y no ha dicho nada, es ofensivo, es grave y no es desidia, es complicidad. Y ese tema debe ser llevado a la Asamblea General, debe hacerse un profundo debate. Si nosotros no somos capaces como Estado, como sociedad, de colocar las cosas en la agenda, pues realmente deja mucho que desear que el alto comisionado haga lo que real venga en gana. Él presentó un informe y está obligado a presentar un anexo para actualizar la denuncia, la grave denuncia que ha hecho Venezuela y otros países sobre el tema, sobre los crímenes del gobierno de Donald Trump en su país contra la migración. Pero la migración existen amplias resoluciones, profundas resoluciones, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, y ninguna admite la deportación masiva y menos dejando en absoluta orfandad a tales personas porque sean migrantes y porque no sean ilegales. Como todo el mundo ha dicho, migrar no es un delito y Venezuela ha sido un referente de aceptación de la migración independientemente de su situación legal. Solo lo que signifique un peligro para la seguridad de un país que pueden tomar decisiones, y no es el caso. Estados Unidos, como lo han dicho varios países, tiene desde la Segunda Guerra Mundial es el país que ha invadido permanentemente, atacado la soberanía de los países solamente para extraer sus recursos y un cambio de gobierno, un cambio de régimen, como dicen ellos. Y también está en la lista la Organización de Estados Americanos. Es vergonzoso que
el nuevo secretario general, Albert Randini, hizo una declaración antes de que comenzara la Asamblea General de la OEA en uno de los países del Caribe. Y resulta que luego de esa declaración, donde él dice que hay que discutir, atender la violación de los derechos humanos de los migrantes y otras consideraciones, inmediatamente el subsecretario de Estado de este país hizo unas amenazas que Estados Unidos podría salirse de la OEA, podría inclusive crear un organismo aparte. Todo con el único propósito de amedrentar a todos los países que siempre han tenido una vocería importante en la Asamblea General de la OEA en materia de migración. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando inclusive de los 15 países del Caribe. Han sido muy contundentes para hacer resolución y proteger a los migrantes y a los trabajadores migrantes y sus familias. No hay una noticia sobre un debate serio y responsable en la 55 Asamblea General de la OEA en Surinam o en Antigua y Barbuda. Es penoso, es grosero. Se dejaron una vez más asustar por las amenazas del señor Donald Trump. Yo creo que eso hay que decirlo. Nosotros no somos parte de la OEA, pero es vergonzoso que hayan callado allí. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de todos los países que sus migrantes, sus ciudadanos han sido maltratados por el gobierno norteamericano, por El Salvador y todos aquellos que acepten de manera silenciosa toda la vulneración de los derechos humanos y humanitarios de estas personas y estas familias. Si hubiese alguna pregunta que hacer, disponible para responder. ¿Y la mecha azul? ¿Todo el mundo callado? Muy bien.